Siempre hemos estado al pendiente de las noticias falsas que se va generando en la red, en el internet, en estas más comunes como es el Facebook y el WhatsApp. Y cómo identificarlas es lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado en nuestro segmento en línea. Ya está con nosotros el ingeniero Serrano, Eduardo Serrano, a quien le damos la bienvenida. Ingeniero, gracias por estar con nosotros, hablar sobre este tema que hoy se ha vuelto el boom en las redes sociales, especialmente en Facebook y en WhatsApp. Bienvenido. Así es, muchas gracias nuevamente la apertura para en Ecoamazónico para estar nuevamente ayudando con un granito de arena a que la colectividad esté más informada y adicionalmente a ello no caer en los grandes inconvenientes que ahora nosotros hacemos. Viralizamos alguna noticia que verdaderamente no es legal, es falsa o es de algún evento a destiempo que hace, también, ¿no? Exacto, a destiempo o un evento que sucedió hace años atrás, por ejemplo. Ingeniero, entonces, ¿cómo podemos identificar que es una noticia falsa? ¿Cuál será esas características que nosotros como usuarios de estas redes, como es WhatsApp, como es Facebook, que son las más comunes en las que se ha dado, tomando en consideración que últimamente acá en la ciudad del Puyo se ha dado un boom en el tema de páginas falsas, de noticias falsas, incluso con esto de desaparecidos y todo este detalle? Pero ¿cómo sabemos que esas son falsas? Bien, antes de ello lo que primero debemos hacer básicamente es reconocer un medio de carácter informativo real, un medio de carácter informativo no tan real y un troll. Son tres puntos totalmente diferentes. Un medio de carácter informativo real es el que siempre nos está indicando las noticias más relevantes, más importantes. Ejemplo, Ecoamazónico. ¿Sí? Vamos a un medio de información no tan real, por ejemplo, el Mercioco, que está entre noticias verdaderas y noticias falsas. ¿Sí? Y que de igual manera a través de este supuesto medio de comunicación sí se han sacado algunas cosas de provecho. Por ejemplo, también hablando usted ya de estas páginas que menciona en el tema de que tienen noticias falsas, hubo una temporada acá en Puyo como es Alerta Pastaza, por ejemplo, una página que si la gente se puso pilas y tomó atención. Son tres noticias que tomaban de cualquier periódico digital, incluyendo Ecoamazónico, incluso decía que tenían autorización, que nos han pedido autorización, cosa que nunca se lo hizo, nosotros no sabemos nada del tema, pero en sus noticias ponían nuestras noticias y después de unas 2, 3 ya ponían una que no era verdadera, que era falsa. Exactamente, entonces aquí estamos hablando ya prácticamente del segundo grupo, de un medio de supuesta comunicación no real, que obvio, ¿no? Para poder camuflar todas las noticias, como justamente usted lo acaba de indicar, toman 2, 3 verdaderas y a continuación una cuarta o una quinta falsa, que ahí prácticamente es a donde se llega con el punto del troll. ¿Sí? Estamos desacreditando a cierta persona, estamos de pronto vejándole al pudor de otra persona y pues bueno, en definitiva no tiene lo más importante que es la credibilidad y algo más importante, la credibilidad, la responsabilidad de quién está al frente de ese medio de comunicación. Entonces prácticamente es una página falsa, es un medio de comunicación falso, que aún así tiene una que otra noticia verdadera que se tomó, por ejemplo, extraen de Ecoamazónico, es una noticia verdadera, y después de unas cuantas agregan una noticia falsa para desacreditar a alguna otra persona. Entonces ese es el segundo grupo. Y el tercero prácticamente ya son los trolls, ¿no? El troll lo único que hace simplemente es desacreditar de manera directa a cierta persona. Ejemplo, no les caigo yo como Ricardo Serrano y entonces el troll, ¿qué es lo que va a hacer? A desacreditarme, a sacar noticias falsas, a injuriarme. Entonces eso es el troll propiamente dicho. Pero entre un medio de comunicación verdadero, un medio de comunicación no verdadero, falso, podríamos decir que entre los dos hay un gran vacío. El primero con una credibilidad que verdaderamente se tiene y el segundo que simplemente copia la información, capta la información de medios verdaderos y lo hace jocoso, lo hace personal o lo hace para desvirtuar a otra persona. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros debemos prácticamente verificar como primer punto aquí sí ya para saber si una noticia es verdadera o falsa, ver la fuente.
Ese es el primer punto más importante. Ejemplo, ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Si yo veo una noticia que está publicada en Eco Amazónico, es una noticia verdadera. Pero si de pronto yo veo una noticia que está publicada dentro de Alerta Pastaza. Alerta Pastaza, Arrecho Pastaza, existe un sinnúmero de páginas, exactamente. Por mencionar, ¿no? Porque no tenemos nada en contra de nadie, simplemente exacto. Aquí estamos hablando un poquito acerca de cómo identificar esas noticias falsas. Exactamente, sí. Bueno, todos hemos visto, ¿no? Las noticias, entonces se copian, y no solamente de Eco Amazónico, hay inclusive algunas noticias que se saca del comercio, copian, pero agregan adicionalmente algo. Entonces ahí están ya desvirtuando, están desacreditando la información real de aquel personaje o de aquel medio de comunicación verídico, y lo están adulterando. En este caso manipulando, adulterando. Y ahí sí estamos llegando ya, no solamente a una desacreditación, sino ya estamos desvirtuando la información correcta. Verificar la fuente, ¿qué más? El primer punto, entonces, verificar la fuente. Adicionalmente a ello, después de verificar la fuente, lo que nosotros deberíamos hacer es verificar con nuestras propias herramientas. Ejemplo, hay algunas noticias que nosotros viralizamos que no son reales, o que de pronto están a destiempo, o simplemente no son o no sucedieron aquí en Ecuador, en otro país, sino en otro país. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo nosotros nos damos cuenta o cómo sabemos si la noticia es real o es falsa? Pues utilizando el mismo Google, copiando la imagen o arrastrando la imagen hacia el buscador de imágenes en Google, y esta herramienta automáticamente nos va a dar la posibilidad de buscar, de ir cotejando todas las fotografías semejantes, similares a la que nosotros estamos buscando, y nos va a presentar absolutamente todas las posibles opciones. Entonces ahí nosotros podemos ver si salió esa imagen de algún medio de comunicación real. Incluso ahí le puede dar la fecha, el lugar y todo. Totalmente, así es, totalmente. Como un ejemplo, hace unos, ya un mes atrás más o menos, empezó nuevamente a viralizarse la fotografía de una chica, la que murió justamente por Manabí, creo que fue, o Manta, y la encontraron desnuda, era una chica venezolana. Entonces, por ejemplo, después de la muerte de la chica, a las 3 semanas más o menos, empezaron a viralizar una fotografía de la chica, y se decía que por culpa de ella, varias personas, como 25 personas, fueron infectados con SIDA. Exactamente, entonces fue una noticia totalmente falsa y empezó a viralizarse. Yo justamente fui una de las personas que emitió un comentario indicando que esa fotografía es, real al mismo tiempo, pero falsa en información, que el medio de comunicación donde se estaba sacando, que supuestamente era en Panamá, no existía. Después sacaron justamente se me fue el lugar donde se empezó a viralizar, indicando de que era en ese lugar donde se había infectado, y después en Colombia, y simplemente desvirtuó, indicando de que esa fotografía fue antes de que la chica muera. Y esa fotografía o esa noticia, por ejemplo, se sacó 3 semanas después del fallecimiento de la chica. Entonces ahí estaban mezclando la información real, al mismo tiempo la fotografía era real, la información falsa, porque nunca existieron los 25 infectados de SIDA, y adicionalmente a ello era la desvirtualización de la chica, ¿no? Porque le estaban vejando, adicionalmente de que ya estaba fallecida, le estaban dejando en el piso, prácticamente en el suelo. Hablando sobre cómo reconocer las noticias falsas en las redes sociales, estamos con el ingeniero Ricardo Serrano. Él es experto en este tema de tecnología de Internet y todo este detalle. Ingeniero, averiguar la fuente de dónde viene, de utilizar una de las herramientas que es gratuita y al acceso de todos, como es Google, en el tema de buscar la imagen y todo ese detalle. ¿Qué más? Bien, algo bien importante. A veces la viralización de un tipo de noticia es bueno y malo a la vez. ¿Por qué es bueno? En varios lugares de aquí de Ecuador, a través de la viralización de algunas fotografías, se han evitado secuestros, se han capturado delincuentes, ¿sí? Pero al mismo tiempo han sido noticias falsas y se han capturado personas que no tienen nada que ver. Una ocasión sucedió que aquí en Puyo supuestamente le vieron a un supuesto secuestrador de niños. Lo capturaron y no era ningún secuestrador. Después lo vieron justamente, creo que fue por Macas o por Tena, y empezaron a viralizar. Definitivamente le hicieron quedar mal a él como persona, ¿no? Él, si de pronto se asesoraba con algún abogado,
podía seguir Un un proceso. proceso judicial porque le estaban dañando la Su imagen. imagen. Exactamente. Ujú. Entonces, en ese sentido, desfavoreció totalmente este tipo de viralización. Pero en otras sí nos ha ayudado. Vuelvo a ratificar, se han evitado secuestros, se han ayudado a la policía para que, bueno, se capture a ciertos individuos, ladrones, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos sentidos sí es bueno. Pero en relación a esto, antes de viralizar, debemos nosotros, como espectadores o como los posibles agentes de que esto se viralice, debemos también tener un poco, primero, de ética, que antes de viralizar esto, primero investiguemos. Algunos dicen, pero ¿y ahora cómo investigo? Si yo no soy ningún, bueno, no soy parte de un medio de comunicación. Es que no solamente se toman el tiempito de investigar, ingenieros, sino más bien el hecho es de quién comparte más rápido y se expande de una manera abismal y esto ocasiona que todo el mundo se entere, pero de una forma tan rápida, sea verdadero o sea falsa, y comienzan a compartir, se comienza a difundir de una manera súper rápida. Entonces, entonces no es tan aconsejable el hecho de que le llega una notificación o una información al WhatsApp, que es donde ahora la tendencia se ha dado más rápido, ¿no? En el tema del WhatsApp, y se pone, por ejemplo, se perdió, se extravió tal niña y ayúdanos a compartir. Y uno, bien mandadito, entonces coge, paga y sigue reenviando a todos sus, es como una cadena. Entonces, esto a veces ayudará bien, a veces ayudará mal, pero en este caso creo yo que no es lo prudente compartir lo más pronto posible. No, no. En cierto sentido no y en cierto sentido sí. Justamente vamos ahora del Facebook al WhatsApp. A veces nos comparten que tal persona está extraviada, tal niña y todo lo demás. Bueno, diríamos que ahí compartir eso no estaría tan mal, inclusive yo lo he compartido, porque ahí nos indican un número telefónico, comunícate y todo lo demás. Yo creo que compartir este tipo de noticia de cierta persona que esté extraviada no nos afectaría. Pero fuera diferente si ahí, por ejemplo, hay algunas noticias que compartimos y, por ejemplo, lo que sucedió con este señor que estaba aquí en el Puyo, le reconocieron supuestamente como un secuestrador. Eso lo hicieron por medio de WhatsApp. Adicionalmente al Facebook, empezaron a compartir por WhatsApp. ¿Qué tal si de pronto a la persona esta llegaba a un lugar o a un grupo o algún vecindario, algún barrio que estaba, como aquí en el Puyo, hartos de pronto de tanta delincuencia, y sin pensar en la furia de estas personas recogían y de pronto lo quemaban? Exactamente, hacían justicia por su mano propia. Entonces, a ese punto podríamos llegar. Entonces, algunas cosas, vuelvo a ratificar, estoy de acuerdo que se comparta, pero otras, en los que ya directamente se está acusando a cierta persona, ahí sí deberíamos detenernos un poco, analizar si es verdad o no es verdad, pero cómo nosotros analizamos en este sentido. Ahí sí podríamos nosotros llamar primero a la policía. ¿Sabe qué? Tengo tal información, ¿es verídica o no es verídica? La policía está en todo el derecho de darnos la información. Y la obligación, ¿no? Exactamente, es la obligación de ellos. Entonces podríamos simplemente al 1-900 llamar, ¿sabe qué? Tengo tal situación, tal... desaparecido. Exactamente, bueno, no solamente desaparecido, sino me pasaron una fotografía de un supuesto secuestrador. ¿Es verídico o no es verídico? Si es verídico, entonces comparto. En caso contrario, entonces simplemente me mantendría. ¿Sí? Eso como siguiente punto que también sería súper importante. Bueno, nosotros igual hemos ayudado a mucha gente porque nos han pedido que les avisemos si es que es verídica o no la información. Hace pocos días una persona nos mandó un audio, porque ahora están muy de moda los audios de voz que desinforman, que dice, hay un señor de un vehículo que se bajó, robó a 3 niños acá en el sector de Madre Tierra, se les fue robando y nadie sabe de quién es la voz, ni nada. No, hay mucha gente mala que le gusta jugar con la gente y envía estos audios y la gente comparte y se viraliza. Nosotros inmediatamente acudimos a la Policía Nacional a que nos verifique esta información y no había ningún reporte de nada, ni tampoco al ECO 9. Esa es una de las formas. Exactamente, y esa es la más rápida. Cotejar esa información que nosotros tenemos antes de viralizar, llamando primero a la policía, porque la policía son los primeros que se enteran. Por cualquier cuestión, algún accidente, la policía ya sabe. Algún tipo de secuestro, la policía sabe.
de pronto se están entrando a robar en la casa del vecino, la policía sabe. Entonces ellos son la primera fuente que deberíamos nosotros llamarlos para poder informarnos y cotejar al mismo tiempo si es correcta o no es verídica la información, antes de que viralicemos. Perfecto, Ricardo, en la parte final, recomendaciones para la gente que nos sintoniza siempre, que está esperando este segmento. Está igual en pantalla, es unos pequeños puntos sobre las cadenas de WhatsApp falsas, que sí debemos ser responsables al momento de nosotros compartir algún tipo de contenidos, porque lo estamos compartiendo nosotros, no hacia la gente. En la parte final, Ricardo. Bien, en la parte final, lo más importante sería a que las herramientas que tenemos en nuestras manos es peor que una pistola. ¿Por qué? Con una noticia falsa que nosotros publiquemos, nosotros nos estamos convirtiendo prácticamente en el verdugo de cierta persona. Y por una comunicación falsa, por una noticia falsa, podríamos ser los causantes de la muerte de aquella persona. En algunos países, por ejemplo en México, recientemente sucedió que a 2 personas los ajusticiaron, los quemaron vivos. Y fue a través de unos mensajes de texto indicando que estas personas prácticamente eran secuestradores de niños. No se sabe a ciencia cierta si era verdad o no era verdad, pero murieron prácticamente, ¿no? Entonces imagínense, un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp o un mensaje inclusive por Facebook es suficiente para que nosotros seamos, vuelvo a ratificar, los verdugos. ¿Qué debemos hacer en este caso? Como una recomendación, seamos un poco más prudentes, más éticos e informémonos bien. No seamos los típicos mediocres, y disculpen la palabra, que simplemente compartimos la información, viralizamos la información sin ser responsables con esa noticia que nosotros tenemos en nuestras manos. Y adicionalmente a ello, sí sería recomendable también, y hago un llamado a la policía, que también nos ayuden en este sentido. A veces nosotros, como usuarios de estos medios sociales, lo que hacemos es viralizar, porque a veces la policía no nos ayuda. Como un simple ejemplo, la policía como protocolo de seguridad tiene que esperar 24 horas para dar por hecho que una persona está desaparecida. Es demasiado tiempo. Entonces ahí es donde nosotros nos activamos. A veces funciona y a veces no funciona. Y es ahí justamente donde se empieza a propagar la información que no es correcta. Yo creo que debería reducirse el tiempo de espera para darlo por concreto o por afirmativo que X persona está desaparecida. Entonces, reducir ese tiempo, que sería bien importante. Y creo que allí inclusive reduciríamos en gran porcentaje estas noticias falsas. Muchas gracias, ingeniero Ricardo Serrano. Está al frente de lo que es las capacitaciones en una empresa importante en la ciudad del Puyo, como es UCAPEN, que están con sus nuevos cursos, que por cierto usted puede informarse de las capacitaciones y también asesoramiento de estos temas con el ingeniero Serrano, comunicándose a su número de WhatsApp. Con gusto, el 099 85 05 955. Entonces usted puede tener ahí el contacto directo con el experto en estos temas. Gracias, ingeniero, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente la apertura, que tenga una excelente noche. Ecoamazónico con ustedes comunica y une voces. Hasta la próxima.